De esta primera parte del discurso de Led Bednar, Víctor, también se menciona esta parte de despojarnos del hombre natural y llegar a ser santos. ¿Te gustaría adentrarte en este punto? Sí, me gustaría que tratamos ese punto, ¿no? Porque si se acuerdan, en el análisis que hicimos la semana pasada, decíamos que el Elder Bednar basa su discurso o basa sus discursos o parte de una escritura. Y de ahí él desarrolla doctrina o profundiza en la doctrina. Y en este caso es justo la escritura que está en Mosía 3:19, a la cual él hace referencia en este discurso o en esto que estás hablando, Salvador. Y a partir de ahí es donde desarrolla su discurso. Entonces, ya sea que lo pongamos en pantalla directamente el texto del discurso o que vayamos a la escritura de Mosía 3:19 para poder entender lo que sigue del discurso. ¿Tú tenías el texto? Sí, Ok. déjame lo coloco. Aquí está. ¿Qué parte quieres que ponga? Donde dice el libro de Mormón, eso, Ahí justo está. eso. Dice el libro de Mormón es nuestro manual de instrucciones al viajar por el sendero que nos lleva de ser malos a buenos y a mejores. Fíjate, habla de un sendero, es decir, es un camino. Y al esforzarnos porque cambie nuestro corazón. Y me voy directamente a la escritura mencionada por el rey Benjamín, en donde dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor. Entonces vemos que, ¿qué es lo que va a permitir eso? La expiación de Jesucristo. Es lo que va a permitir que dejemos de ser hombres naturales, por una parte, y ahí lo tiene hasta en cursivas, se despoje del hombre natural y se haga santo. Y entonces él distingue entre estas dos partes y él lo relaciona con la declaración de David O'Mackey, diciendo, bueno, la parte de pasar de malos a buenos significa que nos despojamos del hombre natural. Y la parte de ser buenos a mejores significa que nos hagamos santos. Y ¿Y cuál entonces es el hombre natural, Víctor? O sea, justo ¿cuándo nos despojamos del hombre natural? nos despojamos del hombre natural. Bueno, él lo va a explicar aquí en el discurso, ¿no? Pero es desde que ejercemos los primeros principios como fe, arrepentimiento, nos bautizamos, pero sobre todo cuando ejercemos el arrepentimiento constante en nuestras vidas. Esa es la parte de despojarnos del hombre natural. ¿Y qué permite esto? Pues la expiación de Cristo, evidentemente, ¿no? Sin expiación, ese concepto de arrepentimiento a lo mejor ni lo conoceríamos y mucho menos podríamos aplicarlo. Entonces, esta parte de despojarnos del hombre natural, básicamente lo podríamos resumir en aprender a arrepentirnos o usar la expiación de Jesucristo al arrepentirnos. Fíjate que vino a mi mente el discurso del rey Benjamín, cuando él se dirige al pueblo nefita y lo convoca, ¿no? Y les dice que si están dispuestos, les hace una pregunta, ¿no? Que si están dispuestos a hacer un convenio. Entonces, él formula, déjame, estoy tratando de buscar por aquí, es en el libro de Mormón, es el capítulo 4, no logro encontrarlo, capítulo 3. Les dice que si están dispuestos a hacer un convenio, y ellos les dicen que sí. Creo que en el 5, al principio del Sí. capítulo 5. A ver, no lo vi ahorita. Aquí está. Sí. Déjame proyecto esta escritura. Ahí ya lo tengo. Estaba frente a mis narices y no lo veía. Ahí está. No, déjame cambiar la pantalla. Dice en el capítulo 5. Todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Aquí, Víctor, es donde veo esta parte
Bueno, despojarnos del hombre natural, ¿qué es? En una definición clara, para mí sería esta: que se ha efectuado un cambio en nosotros, de tal manera que ya no tenemos disposición a obrar mal, y que tenemos la disposición a hacer lo bueno continuamente. ¿Y esto por qué? Porque por un lado nos hemos arrepentido y hemos sido redimidos, y por otro lado hemos sido habilitados para hacer lo bueno. De tal manera que ya no tenemos deseo ni predisposición a hacer lo malo. Sí, es un cambio en el corazón, ¿no? Como lo menciona el rey Benjamín, hay un cambio en el corazón. Y me parece que sí, esa es la clave de despojarnos del hombre natural, ese cambio en el corazón. Y aquí en el discurso el elder Bednar lo menciona como un recorrido, cuando dice, dirijo su atención a dos frases específicas, si lo quieres poner en pantalla. Dice, la primera, se despoje del hombre natural. El recorrido de lo malo a lo bueno es el proceso de despojarse del hombre o mujer natural en cada uno de nosotros. Luego explica lo que ya decíamos, ¿no? De que estamos hechos con cuerpos de elementos caídos. Y más adelante dice, sin embargo, podemos aumentar nuestra capacidad de superar los deseos de la carne y las tentaciones por la expiación de Cristo. Entonces, Oye, aquí viene lo que yo considero la clave de qué es despojarnos del hombre natural. Cuando dice, cuando cometemos errores, al transgredir y pecar, podemos arrepentirnos y llegar a ser limpios mediante el poder redentor de la expiación de Jesucristo. Para mí en eso se resume la parte de despojarnos del hombre natural. Y sí, tiene que ver con un cambio del corazón, como hacías referencia tú en el capítulo 5 de Mosía. Pero al final es eso, al final estoy aplicando la expiación de Jesucristo en mi vida para ser mejor, ahora sí que para pasar de ser bueno pasar de ser malo a ser bueno. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Aquí dice, cuando cometemos errores, al transgredir y pecar, podemos arrepentirnos y llegar a ser limpios mediante el poder redentor. Y recordemos esa parte, poder redentor, porque en su discurso él menciona estos dos tipos de poderes, el poder redentor y el poder habilitador. Y cuando dice el poder redentor, y dice, este es uno que comprendemos muy fácilmente, ¿no? Bueno, más o menos fácil, pero creo que se habla mucho en la iglesia acerca de que es que Jesucristo pagó por nuestros pecados y gracias a esto nosotros podemos, a través del arrepentimiento, ser limpios de esos pecados. Este es el poder redentor al que se refiere el elder Bednar, y él básicamente está diciendo, si usamos este poder redentor, entonces nos despojamos del hombre natural. Entonces implica una acción de nuestra parte, usar ese poder redentor en nuestra vida. esto que acabas de decir, Víctor, reflejado en esta cita del pueblo del rey Benjamín, que yo estaba hablando, se refleja de esta manera. En el capítulo 4 dice lo siguiente: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, es decir, reconocieron su hombre natural, Uh-huh. ¿sí? Dice lo siguiente: aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados. Y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice más adelante: y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir. Entonces, retomando o relacionando esto con lo que acabas de señalar, nos despojamos del hombre natural, como sucede ahí en ese discurso del rey Benjamín. ¿Cuándo?
Cuando reconocemos al Salvador, cuando creemos en Él, nos sometemos a Él, nos inclinamos ante Él y le decimos: oh Señor, ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Se efectúa un potente cambio en nuestros corazones y ya no tenemos más deseo de obrar mal. Y nos vamos despojando del hombre natural. Y entiendo que este es el proceso al que se refería Víctor hace unos segundos o hace unos minutos. Es este proceso que vamos recibiendo. Por aquí ahorita decía, Cristian decía que el hombre natural, dice, creo que nos sale más el hombre natural en la capilla que fuera de ella. Seguramente Cristian habla por él. Sí, pero es este proceso, ¿no? Donde nos vamos despojando dentro o fuera de la iglesia, en la familia o fuera de, en el trabajo, donde nos vamos despojando del hombre natural. Mira lo que comenta Lucy. Lucy Valle dice, hacer mía la expiación, personalizarla, nos facilita despojarnos de nuestro estado carnal o natural. Esto es bien interesante porque la expiación ya está ahí, ya se efectuó. ¿Eso automáticamente me hace a mí mejor? La respuesta es no. Yo tengo que hacer uso de esa expiación. Y es a lo que yo me refería con, tiene que haber acciones de mi parte y no es solo un evento, tiene que haber acciones y la forma en cómo yo aprovecho esa expiación en mi vida es cuando estoy haciendo ese cambio en mi corazón. Y, y quiero señalar otra vez, ¿no? Los tiempos son diferentes para cada quien. Y a mí despojarme del hombre natural me puede llevar 20 años y a alguien le puede llevar una noche, ¿no? O 3 días como a alma hijo. No, no sé si me explico, los procesos son diferentes. Por eso nunca nadie va a decir, ni en las escrituras lo vamos a encontrar, pues te despojas del hombre natural o te haces santo en una hora, o lo puedes lograr cuando te bautizas, o lo puedes lograr cuando te sellas en el templo. Porque a lo mejor para algunos sí, pero a otros nos puede llevar más tiempo. Sí. Ahora, Víctor, este proceso de dejar el hombre natural, nos valemos de Jesucristo y su poder expiatorio para arrepentirnos y dejar lo malo atrás. Y aquí el Elder Bernard dice, muy bien, siempre estamos hablando de esto. Vamos a este otro punto y vamos a hablar de llegar a ser santos. Sí. Y esto es lo que dice en el siguiente párrafo. Y pongo el texto, por ahí alguien me decía que se veían borrosos, es el internet. No sé si cuando yo comparto, Víctor, lo mío tú lo ves claro. Sí, lo veo claro. Es la calidad de internet que tengamos de aquí para allá o el que tengan ustedes mismos si lo ven borroso. Entonces, leo lo que dice Edith Bednar. La segunda porque la primera fue el despojarse del hombre natural. El segundo elemento del que él habla es que se haga santo. Y dice, esa frase describe la continuación y la segunda fase del trayecto de la vida para hacer que los hombres sean buenos, para hacer que los hombres buenos sean mejores, o en otras palabras, llegar a ser más santos. Esta segunda parte del trayecto, este proceso de pasar de ser buenos a ser mejores, es un tema que no estudiamos ni enseñamos con la frecuencia necesaria, ni tampoco entendemos por completo. Y luego aquí es donde se va a meter, o bueno, va a hablar sobre estos poderes. ¿Lo leemos, Víctor, o pongo el video? No ¿Cómo sé. es? Vamos a leerlo, ¿no? Sí, Vamos a leerlo porque este párrafo merece todo el tiempo del mundo, ¿eh? sí. ¿Sí? Es fundamental. Lo leo, Víctor, y después te cedo el uso del micrófono. Dice, supongo que gran cantidad de miembros de la iglesia están mucho más familiarizados con la naturaleza del poder redentor y purificador, de la expiación
que con su poder fortalecedor y habilitador. Una cosa es saber que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, lo cual es básico y fundamental respecto a la doctrina de Cristo, pero también es necesario que reconozcamos que el Señor desea, mediante su expiación y por el poder del Espíritu Santo, vivir en nosotros, no solo para guiarnos, sino también para darnos poder. Aquí distingue esos dos tipos de poderes y aquí no lo dice explícitamente, pero los está relacionando con lo que ya había dicho antes o la referencia de Mosía 3:19, el despojarnos del hombre natural por una parte y el llegar a ser santos por otra. Y entonces hace referencia a estos dos tipos de poderes. El poder redentor y purificador por una parte, que él es el que dice, generalmente todo lo entendemos y es algo que se habla mucho en la iglesia, el poder redentor y purificador de la expiación. Pero el otro, al que él en el segmento anterior había dicho, pocas veces se habla de esto en la iglesia o pocas veces lo entendemos, él lo menciona como el poder habilitador. ¿Y qué era la otra palabra? Porque utiliza los adjetivos. Fortalecedor. Fortalecedor, habilitador y fortalecedor. Y entonces ahí es donde él le va a entrar el resto del discurso, con el poder habilitador y fortalecedor. ¿Y cuál es la diferencia de uno y otro? Es justo eso, y él va conectando todos los puntos, ¿no? Lo que dijo el presidente Abiyo McKay, lo que dice el rey Benjamín en Mosía 3:19, y ahora le está introduciendo este concepto de que hay dos tipos de poderes que nos da la expiación. La expiación es la misma. Él está diciendo, nos da dos tipos de poderes. Uno es el poder redentor y purificador, el que te limpia de los pecados, y el otro es el poder fortalecedor, el poder habilitador y fortalecedor. Ahora tenemos que entender hacia dónde nos lleva este poder, qué nos permite hacer este poder. Porque poder por definición es algo que nos habilita para, es algo que nos permite algo. Entonces, es lo que sigue en el discurso, ¿no? ¿A dónde nos lleva este poder habilitador? Pero como introducción y comprendiendo que él está diciendo que nos lleva de ser buenos a ser mejores, la pregunta es cómo podemos, yo creo que todos queremos eso, ¿no? Estoy seguro que todos estamos en un punto en que nos sentimos mejores o nos sentimos por lo menos buenos, por lo menos buenos. O que levante la mano alguien que diga, no, yo soy malo. Ok, está bien. Pero creo que en algún punto todos hemos sentido que somos buenos y algunos podemos decir, ah, yo soy bueno porque acepté el Evangelio de Jesucristo, yo soy bueno porque me bauticé. Y otro podrá pensar, ojalá no lo diga y solo lo piense, yo soy bueno porque ayudo a mi prójimo, o yo soy bueno porque me estoy esforzando por guardar los convenios que hice con el Padre. Pero ¿cómo ser mejores? Aquí está el quid del asunto, ¿no? Y es lo que nos da una cátedra el Elder Bernard, cómo podemos llegar a ser mejores. Aquí lo interesante es, no lo puedes lograr con tus propios medios. Él dice, es un poder que te da la expiación de Jesucristo, es un poder que te da Jesucristo. Y luego involucra al Espíritu Santo, ¿no? Y dice, no solamente es la guía que recibimos, porque a veces también lo entendemos solamente de esta manera. Comprendemos que el Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, para consolarnos, y tiene otras funciones el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Elder Bernard dice, es más allá que eso todavía, no es solo para guiarnos, es para ser parte de nosotros. Y él lo dice mediante su expiación y por medio del poder del Espíritu Santo, vivir en nosotros. El Señor desea vivir en nosotros, no solo para guiarnos, sino también para darnos poder. ¿Y por qué necesitamos poder? ¿Por qué necesitamos ese poder para ser mejores, Salvador? ¿Cómo lo interpretas? Más allá de las ordenanzas que ya comentábamos, ¿no? Porque debido a nuestra naturaleza caída, yo no tengo el poder por mí mismo de ser mejor,
Dice ahí en el libro de Mormón, ¿no? Dice, doy a los hombres debilidad para que en esta debilidad acudan a mí. Y esa debilidad se convierte en una fortaleza. Es decir, no porque tú puedas hacerlo. Oye, es que Víctor habla bien bonito aquí. Me gusta mucho cómo habla Víctor. No, Víctor no habla bien bonito. Víctor es habilitado por el Señor para tener palabras de inspiración. Claro, él paga su precio a través de su preparación, pero quien lo habilita es el Señor. Oye, es que el hermano se la pasa sirviendo día y noche eh, en su llamamiento de Family Search. ¿Cómo le hace para no cansarse? El hermano tiene mucha fuerza. Sí, pero no porque la fuerza sea de él. La fuerza es del Señor. El obispo, el hermano que sirve en su llamamiento, es habilitado. Oye, es que se ganó su exaltación. Ah, no. Fue redimido y fue habilitado por el Señor para obtener una exaltación. Todo lo que tenemos, y aquí va a calar duro, todo lo que somos y todo lo que tenemos es a causa de lo que el Señor nos da. Si tú estás respirando ahorita es porque el Señor te da eso. Si tú estás de pie es porque el Señor te lo da. Si tú tienes el poder para hacer lo bueno, es porque el Señor te lo da. Te da un poder y ese poder te habilita. Necesitamos ese poder habilitador para progresar y ser mejores. Oye, es que ese hermano es muy humilde. Sí, el Señor le da el poder para ser humilde. ¿Por qué? Porque lo buscó. Oye, es que esa hermana está llena de amor para todos y tiene mucha paciencia. Sí, tiene mucha paciencia y mucho amor, pero son dones, son dádivas. Se dan por la gracia del Señor. Es un poder habilitador, Víctor. Todos esos dones son poderes habilitadores y necesitamos todos esos dones. La fe es un don, es una dádiva. La paciencia, el amor, el poder para ser sanados son dones espirituales que se nos dan a través de Jesucristo y son poderes que nos habilitan para llegar a ser como el Padre. Porque yo estoy en un estado caído y los elementos con los que yo estoy formado no me permiten obtener ese poder por mí mismo, sino que necesito el poder de la divinidad para llegar a ser como Dios.